el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias virtuales Gestión Territorial Articulada para el Desarrollo Infantil Temprano. Este ciclo de conferencias se realizará cada jueves, pero de manera excepcional estamos iniciando con la primera conferencia hoy. Antes de dar inicio con la presentación, invitamos al doctor Yuri Alejandro Chessman Olechea, director general de Implementación de Política y Articulación Territorial. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes a esta primera conferencia virtual. Tenemos varios temas que, como bien lo dijo Gianfranco, vamos a compartir con ustedes durante los próximos meses. Y todo está relacionado a esa dimensión social que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y sobre todo ahora con el lanzamiento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, cuya responsabilidad en los territorios nacionales está a cargo de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, que tiene nada menos que articular con 1.890 municipalidades y 25 gobiernos regionales, además de los actores sociales territoriales. Así que le damos la más cordial bienvenida en nombre del ministro de Desarrollo e Inclusión, Julio Martini, y de la viceministra Fanny Montellano. Y esperemos contar con su presencia, su amable presencia en las próximas ediciones. El día de hoy tenemos a un coordinador nacional, Arturo, que va a disertar el tema Importancia y Desarrollo Infantil Temprano, tema muy importante para el destino del Perú. Los ciudadanos a esa edad son muy importantes porque de alguna manera va a permitir que en el transcurso del tiempo del ciclo de vida puedan tener grandes responsabilidades porque han sido nada menos parte de este desarrollo nuevo que está implementando la política. Que bienvenidos y continuamos ya, Franco. Un fuerte abrazo para todos. Hoy día vamos a tocar la importancia del desarrollo infantil temprano en la gestión local. A continuación vamos a dar inicio a la conferencia que estará a cargo del señor Arturo Subieta Peña. Nuestro ponente es licenciado en enfermería, cuenta con un magíster en gerencia social con mención en evaluación de programas y proyectos de desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con estudios de posgrado en salud pública, gestión pública, formación pedagógica y acreditación de la calidad de educación superior. Asimismo, es miembro de la Red Nacional e Internacional de Enfermería en Salud Infantil. Arturo Subieta cuenta con más de 14 años de experiencia profesional. Se ha desempeñado como coordinador técnico de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional CUNAMás del MIDIS y ha sido jefe de la Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades del Programa Nacional Juntos. Asimismo, ha trabajado en otras instituciones, tales como el Programa Nacional Guaguaguasi, que en su momento formó parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Ha laborado en la Dirección de Promoción de Salud del MINSA, en la Dirección General de Desarrollo Docente del MINEDU y en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Ha sido asesor del Consejo Directivo Regional 24 del Colegio de Enfermeros del Perú. Actualmente se desempeña como responsable de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia. Sin más preámbulos, damos pase a Arturo para que pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias, Gianfranco, por la presentación y también agradecer la participación de todos los que se han conectado a la presente conferencia. Son, por lo que estoy viendo, representantes de todas las regiones del país, lo cual revela el enorme interés que tienen en aprender y recordar lo importante y lo relevante que es la primera infancia para todos nosotros. Tal como lo señaló nuestro director general, la primera infancia es una etapa muy importante para el desarrollo de una sociedad y ahora precisamente en esta conferencia vamos a explicar por qué. Entonces, la importancia del desarrollo infantil temprano, vamos a tratar de explicarlo en una serie, digamos, de temas o subtemas que tienen que ver en primer lugar con conceptualizar qué es el desarrollo infantil temprano, cómo es que entendemos el DIT,
cuáles son sus dimensiones, qué abarca el desarrollo infantil temprano. Luego vamos a ver cuáles han sido los hitos del trabajo por el desarrollo infantil temprano en nuestro país, en el Perú. Y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos nosotros una historia que presentarles y mostrarles, porque hemos venido trabajando este tema ya desde hace algunos años. Y por último, cerramos esta presentación presentando por qué es importante el desarrollo infantil temprano dentro de la gestión de las políticas públicas. Muy bien, entonces, ¿qué es el desarrollo infantil temprano? El desarrollo infantil temprano es un proceso progresivo porque en realidad atraviesa una serie de etapas, es evolutivo, es multidimensional, también es integral y es oportuno. Este desarrollo infantil temprano se traduce en la construcción de varias capacidades que se empiezan a complejizar conforme el niño o la niña va creciendo. Y de esta manera también permite que tanto el niño como la niña puedan ser competentes reconociendo su capacidad y su potencialidad. Esta potencialidad le permite al niño y a la niña lograr una mayor autonomía, una mayor interacción en su entorno, pero también reconocemos que estas personas, tanto los niños y las niñas, son sujetos de derecho. Por eso es que el desarrollo infantil temprano se enmarca dentro de la concepción de los derechos universales de los niños. La mirada integral al desarrollo infantil temprano es una llamada poderosa para que los diferentes sectores del Estado podamos articularnos de manera coordinada, de manera directa, porque nosotros tenemos una responsabilidad compartida. Esto significa que el desarrollo infantil temprano será la resultante no solamente del trabajo de un solo sector, o sea, de un solo ministerio, sino la resultante de todos aquellos sectores que aportan con su trabajo, con la entrega de servicios públicos, al niño menor de 5 años. Dentro de los conceptos relacionados al desarrollo infantil temprano, hay uno que destaca principalmente por su enorme importancia en las políticas públicas. Cuando hablamos nosotros de potencial humano, nos estamos refiriendo a que todas las personas, indistintamente, digamos, de nuestra raza o del continente en el que hayamos nacido, nacemos con determinadas potencialidades, ¿no? Estas potencialidades permiten que nosotros podamos desarrollar, ¿no?, determinadas capacidades, determinadas competencias, pero estas potencialidades pueden, digamos, aumentar o pueden decrecer dependiendo de las condiciones ambientales, que pueden ser condiciones también educativas, sociales o afectivas, y eso puede de alguna manera afectar este potencial humano. Es más, muchas de estas condiciones, digamos, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es que decíamos que el desarrollo infantil temprano es evolutivo. Lamentablemente, de acuerdo a algunos informes que tenemos, por ejemplo, de publicaciones como The Lancet en el año 2016, no todos los niños pueden alcanzar este máximo potencial. Por ejemplo, se ha calculado que casi el 43% de niños menores de 5 años que se encuentran ubicados en los países pobres o países de ingreso bajo y medio no logran alcanzar su pleno potencial. Esto va a significar que muchos de estos niños no puedan, digamos, ejercer plenamente sus derechos, que probablemente puedan verse afectados físicamente, es decir, su desarrollo físico se pueda ver afectado. También puede hacer que estos niños también se afecten en su desarrollo emocional, en su desarrollo mental, y esto va a significar una serie de dificultades y limitaciones que van a significarle una pérdida de su capacidad en la edad adulta en torno, por ejemplo, a su capacidad de desenvolverse en un trabajo o la capacidad que pueda tener esta persona de obtener determinados ingresos económicos en la vida adulta. Por eso es que es tan importante que nosotros tomemos muy en serio este concepto de potencial humano cuando lo vinculamos al desarrollo infantil temprano. Otro concepto clave dentro del desarrollo infantil temprano es entender qué es una ventana de oportunidad.
Y esta ventana de oportunidad se entiende como el periodo de tiempo durante el cual una acción puede ser realizada con un resultado previsto. Es decir, que nosotros esperamos determinadas acciones que el niño o la niña desarrolle en función de un resultado que ya se ha previsto en su desarrollo evolutivo. Sin embargo, cuando determinado periodo, en este caso el periodo crítico del desarrollo, que está constituido por los 5 primeros años de vida, en especial los 3 primeros, los 36 meses, probablemente estas ventanas de oportunidades se van cerrando y eso puede significar que el resultado que podamos prever en su desarrollo no es el mejor, no es el resultado que se pudiera o que se desearía obtener, porque lamentablemente los factores condicionantes que hemos revisado en la lámina anterior podrían condicionar o podrían limitar de alguna manera su desarrollo. El desarrollo infantil temprano no es un tema nuevo para el Perú, tampoco es un tema nuevo para los países de Latinoamérica, ya que se ha venido trabajando durante algunos años con mayor intensidad en determinadas dimensiones del desarrollo, pero que sí hemos tenido grandes avances y algunos hitos importantes de trabajo en el Perú. Por ejemplo, un poco mencionar que dentro de la generación de los programas presupuestales, como por ejemplo el programa articulado nutricional, que es una forma, digamos, de asignación de recursos tomando como referencia la evidencia científica, ya se había empezado a gestar desde hace casi 15 años, ¿no? Estamos hablando desde el año 2008, y que fue precursor de algunas metodologías de asignación de recursos financieros que hoy en día tenemos en el Estado. Sin embargo, el programa articulado nutricional fue, como les decía, parte de este inicio de la generación de políticas públicas basadas en evidencia. Luego, en el año 2013, desde la PCM se conforma una comisión multisectorial para empezar a elaborar lineamientos del desarrollo infantil temprano. Es así como en el año 2014 se aprueba los lineamientos de esta comisión multisectorial y también se aprueba con la ley del presupuesto del año 2014 el Fondo de Estímulo al Desempeño para poder impulsar justamente el desarrollo infantil temprano. Además, tenemos que en el año 2015, a través de una resolución suprema número 002, se crea el Premio Nacional Sello Municipal, que dentro de sus productos se impulsan algunos temas vinculados justamente al desarrollo infantil temprano, sobre todo aquellos que están vinculados con la entrega de servicios públicos, vinculados, por ejemplo, a los paquetes de servicios que debe recibir, por ejemplo, el niño menor de 1 año o el niño menor de 24 meses. En el año 2016 tenemos la Comisión de Asuntos Sociales, la CIAS, que declaró el desarrollo infantil temprano como una prioridad de la política social. Y esto es un hito muy importante porque a partir del año 2016 también se aprueban los lineamientos primero a la infancia, ¿no? Que son lineamientos precursores a nivel nacional para poder visibilizar y relevar de un mejor modo el tema del desarrollo infantil temprano. En el año 2018 y en el año 2019 se aprueba el PEPORDIT, el presupuesto orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, y también en el año 2019 a través de una resolución suprema 023 se aprueba finalmente este PEPORDIT. Y en el mes de julio, a través de un decreto 003, decreto supremo del año 2019, se aprueba la estrategia de gestión territorial primero a la infancia, ¿no? Que es muy importante para poder brindar el acceso a los servicios priorizados de los niños menores de 5 años. Por otro lado, tenemos que en el año 2020 se continúa con el diseño y la validación de la implementación de un módulo DIT de la Encuesta Nacional de Salud, ¿no? Es la encuesta ENDES, que incorpora dentro de la medición de algunos indicadores emblemáticos, por primera vez a partir del año 2018, la medición de los 7 resultados, ¿no? Que de alguna manera plasman el desarrollo infantil temprano. Entonces, a partir del año 2018, a través de esta medición, esta encuesta nacional, ya podemos saber cuál es el comportamiento de los principales indicadores del DIT en el país.
Y así hemos venido trabajando ya también durante el año 2021 y durante el año 2022, a pesar de las condiciones de la pandemia, porque ciertamente han significado también algunas limitaciones para la implementación de las políticas públicas del desarrollo infantil temprano. A partir de este año, nosotros venimos impulsando desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social una nueva política de desarrollo e inclusión social al 2030, que ha sido aprobada mediante Decreto Supremo 008 en diciembre del año 2022, el 30 de diciembre para ser más exacto, y en esta política nosotros hemos podido también poner de relieve el tema del desarrollo infantil temprano a través de dos objetivos prioritarios. La política tiene 5 objetivos prioritarios, pero hay 2 que se relacionan directamente con el desarrollo infantil temprano. Es el objetivo prioritario número 1, que se denomina mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social, y el objetivo prioritario número 5, que se denomina mejorar las condiciones del entorno de la población. Estos dos objetivos prioritarios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, digamos, promueve la entrega de 28 servicios públicos digamos, de carácter universal, que van a beneficiar a los niños y niñas menores de 5 años. Y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, junto a otros 15 ministerios, van a impulsar de manera activa la entrega de estos servicios para que muchos niños y niñas puedan acceder de manera oportuna al servicio que le corresponde de acuerdo a su edad. Desde el MIDIS, por ejemplo, nosotros ya hemos empezado a dinamizar la articulación interna, intrasectorial, y tenemos algunos mecanismos que están trabajando de la mano, como son a través de la estrategia Primero a la Infancia, esta estrategia de gestión territorial que también coordina y articula con el FED, con el Fondo de Estímulo al Desempeño, y el otro incentivo que es el sello municipal. Con estos dos incentivos monetarios y no monetarios, venimos impulsando la promoción del desarrollo infantil temprano. Pero esto no es lo único que se oferta desde el MIDI, sino también tenemos 2 programas sociales emblemáticos muy conocidos que también trabajan por los niños menores de 36 meses. Y estos programas son el Programa Nacional Cuna Más y el Programa Nacional Juntos. Ambos también brindando servicios directos a la población infantil, que en este caso han sido focalizados y que están en la población más vulnerable, la población de pobreza y pobreza extrema, pero que a través del MIDIS reciben una serie de servicios que están vinculados justamente al contexto en el cual ellos se encuentran. Entonces, como ustedes ven, en el país tenemos ya una política nacional que incorpora el desarrollo infantil temprano como una prioridad de política pública para la infancia. Y precisamente esta pregunta que tiene que ver por qué es importante establecer como una prioridad el desarrollo infantil temprano dentro de las políticas públicas, y es que en primer lugar el desarrollo infantil temprano es un derecho. Es un derecho porque nuestros niños desde su nacimiento son parte de una familia, son parte de un núcleo que está inmerso en un contexto social, en un contexto cultural que los reconoce como seres sociales. Pero no solamente son seres sociales, también son seres únicos, individuales, porque desde su nacimiento ellos experimentan un proceso de características propias de individualización en el que se pueden visualizar sus propias capacidades y sus propias potencialidades. Asimismo, son seres en la diversidad porque desde su nacimiento también ellos se desenvuelven en un mundo diverso. Nuestros niños ya no son solamente ciudadanos de un determinado contexto, sino son prácticamente ciudadanos del mundo, porque van a encontrar un mundo más interconectado a través, por ejemplo, de la democratización de la información que hoy en día van a encontrar con la internet y con todos los, digamos, aplicativos informáticos que los conectan con el mundo, digamos, físicamente y también de manera virtual, ¿no? Aunque no sea presencial. Entonces, esto ya los conecta con todo el globo como una aldea prácticamente, y los vuelve pues seres en la diversidad. Entonces, es una de las razones por las cuales es importante el desarrollo infantil temprano.
Pero hay otra razón también que es muy, muy importante, y es que durante la primera infancia, es decir, durante los primeros 5 años de vida, nosotros experimentamos, los niños y las niñas experimentan, digamos, un contexto de crecimiento físico muy acelerado, muy rápido, en especial el crecimiento de su cerebro. Su cerebro experimenta un crecimiento muy grande. Se dice que prácticamente 2/3 partes del cerebro están creciendo durante los primeros 36 meses de vida. Pero no solamente es el crecimiento del cerebro, o sea, no solamente es el crecimiento físico, sino también es la conexión neuronal, la sinapsis neuronal que ocurre en su cerebro, ocurre en una mayor cantidad que en la vida adulta o en la vida de un adolescente. Y en este periodo de vida, conocido como un periodo crítico, las conexiones neuronales están o existen en una mayor cantidad, especialmente durante los 2 primeros años de vida. Por eso es que se dice que existen 700 nuevas conexiones neuronales por segundo durante los primeros 2 años de vida, como ustedes pueden ver la lámina. Ustedes ven en la lámina, por ejemplo, un recién nacido versus un niño de 6 meses y un niño de 2 años, las conexiones neuronales se activan, se hiperactivan durante los primeros 2 años. Entonces, nosotros tenemos un contexto de crecimiento para el cerebro muy importante. Pero si ese desarrollo cerebral no se realiza en un contexto adecuado, es decir, que el entorno de crecimiento del niño, por ejemplo, es adverso, se va a afectar su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional y su desarrollo del lenguaje. Porque al no haber una buena conexión entre las neuronas, al no tener esta activación adecuada y correcta, algunas partes del cerebro se van a activar y otras partes del cerebro no se van a activar de forma correcta. Y esto va a significar, por ejemplo, algunas limitaciones en su desarrollo, por ejemplo, del lenguaje. Va a haber muchos problemas para que el niño pueda vocalizar, para que el niño pueda verbalizar, y eso también limita su interacción con su entorno. En este caso, su primer entorno vienen a ser los padres. Viene una dificultad para interactuar con la mamá, viene una dificultad para interactuar con el papá, y eso genera una limitación en su desarrollo del lenguaje, en el desarrollo también cognitivo, porque al no poder verbalizar, al no poder comunicarse correctamente, el niño tiene algunas limitaciones. Entonces, estas experiencias también van a generar algunos cambios fisiológicos en su cerebro, cambios que van a también a modificar en algunas situaciones la arquitectura del cerebro. Es decir, por ejemplo, la capa cortical, o sea, la capa del tejido del cerebro puede verse afectada justamente con estas experiencias de aprendizaje. Si las experiencias son buenas, la capa va a ser gruesa, va a ser una capa que se va a desarrollar muy bien. Esta capa cortical puede crecer muy bien, pero si el cerebro tiene experiencias negativas, probablemente esa capa cerebral no se va a desarrollar adecuadamente. Y miren ustedes la lámina, cómo es que en algunos casos, algunos niños que no han, digamos, tenido, digamos, un buen entorno, un entorno adecuado, y han experimentado, por ejemplo, el maltrato infantil o algún tipo, digamos, de violencia física, han empezado a activar algunas partes del cerebro que están relacionados con conductas, por ejemplo, vinculadas a conductas disociativas o conductas vinculadas a ansiedad o conductas vinculadas a impulsividad, que eso luego genera problemas en la edad adulta. Por ejemplo, hay conductas que predisponen más al consumo de drogas, que predisponen más a la violencia, que predisponen, por ejemplo, más a un contexto de generación continua de violencia. Entonces, es tan importante que el niño tenga experiencias de aprendizaje significativos, positivos, porque eso también va a regular el desarrollo de algunas partes de su cerebro, como ustedes pueden ver en la lámina. Un niño que recibió maltrato desarrolla ciertas áreas que están más vinculados con conductas de riesgo que un niño que de repente no se ha expuesto a ese tipo de entornos negativos. Entonces, como ustedes ven, es muy importante que el Estado pueda intervenir en forma oportuna proveyendo de los servicios que tienen que ver justamente con este desarrollo cerebral.
¿Es importante la nutrición? Claro que es importante. ¿Es importante el peso y la talla? Claro que es importante. Pero también es importante ver el desarrollo del cerebro. Y ese desarrollo cerebral no solamente es un desarrollo físico, también es un desarrollo social, es un desarrollo emocional y es un desarrollo que tiene que ver con lo afectivo. Miren ustedes allí cómo es que las neuronas, como ven ustedes en la gráfica, se alteran, ¿no? Se dañan por el estrés tóxico, ¿no? Este estrés tóxico genera también una limitación en la conexión sináptica y eso genera pues una serie de comportamientos y una serie, digamos, de dificultades en el desarrollo en todas sus dimensiones, ¿no? Sobre todo las dimensiones de carácter social o de carácter emocional. Entonces, ¿por qué los gobiernos regionales o los gobiernos locales, por qué las instituciones públicas, también las privadas, en sus diferentes niveles, tienen que invertir en la primera infancia? ¿Por qué debemos priorizar en las políticas públicas el desarrollo infantil temprano? Como ya hemos estado revisando, hay razones de peso. Y una de ellas tiene que ver con la rentabilidad social. ¿A qué se refiere con este concepto? Bueno, invertir en la primera infancia, apostar por la niñez temprana, es socialmente más rentable que hacerlo en otra etapa. ¿Por qué? Porque la intervención oportuna y adecuada en estos primeros 5 años de vida va a reducir riesgos de enfermedades crónicas. Si ustedes ven una persona adulta que es diabética o que tiene problemas, digamos, de hipertensión, o tiene diabetes, o tiene algún problema crónico degenerativo, no piensen que esa enfermedad solamente surge, digamos, por una conducta en la etapa adulta. En realidad, muchas de estas enfermedades tienen que ver con la primera infancia. Un niño, por ejemplo, que nació pensando más de 3 kilos, 4 kilos, un niño que es considerado macrosómico, puede tener, por ejemplo, tendencia a desarrollar diabetes, diabetes tipo 1. Entonces, las enfermedades crónicas tienen que ver con la primera infancia. Pero no solamente el desarrollo físico se ve afectado, sino también, por ejemplo, el aprendizaje escolar. Cuando los niños no han recibido este acompañamiento, esta estimulación temprana en forma adecuada, este aprendizaje infantil temprano, también el rendimiento escolar se ve afectado. Y por eso es que muchos jóvenes desertan y no acaban la secundaria, no continúan los estudios superiores y muchas veces estos niños que ahora son adolescentes se ven enfrentados al subempleo, que es justamente una de las consecuencias de la deserción escolar. Por otro lado, se aprenden estas conductas disociativas, como por ejemplo las conductas criminales, ¿no? O la violencia, ¿no? Que es otro problema que en el Perú es un problema muy grande, es un problema muy arraigado en culturas, sobre todo en la zona rural, que justamente tienen un origen en la primera infancia. Entonces, definitivamente tenemos que ver esta ventana de oportunidad y empezar como gobierno local o como gobierno regional a invertir de manera directa y en mayor cantidad, sobre todo en los 5 primeros años de vida. Otra razón es porque priorizar la primera infancia o priorizar el desarrollo infantil temprano es una oportunidad para poder reducir desigualdades, ¿no? Porque las más grandes desigualdades del ser humano se van a originar durante los 2 primeros años de vida. Y esto es porque en esta edad, pues como ya les estaba comentando, hay un mayor riesgo de enfermedades crónicas que se van generando aquí por la malnutrición o la mala alimentación y también el abandono escolar porque no estamos generando las condiciones para que ese niño tenga un aprendizaje y un desarrollo cognitivo apropiado cuando llega al colegio o cuando llega a la etapa escolar. Entonces, es importante invertir en la primera infancia para poder cerrar las brechas y para poder romper el círculo de la pobreza. Otra razón por la cual también es socialmente más rentable es que ya hace algunos años había algunos estudiosos en temas de primera infancia, en neurodesarrollo y en economía, que habían establecido de que invertir, ¿no? Dinero, o sea, invertir proyectos y programas presupuestales en la primera infancia, tiene una alta tasa de retorno. Se dice que por cada dólar que uno invierte en el desarrollo infantil temprano o en programas de desarrollo infantil temprano, la tasa de retorno
es de 4 a 9 dólares. Es decir, por cada dólar que invierto, yo recupero como país, como sociedad, 4 veces o hasta 9 veces mi inversión. Y esto lo demostró un científico, bueno, un economista, ¿no? Se llamaba James Heckman en el año 2000, fue premiado con el Premio Nobel de Economía, donde él demostró la relación entre el desarrollo infantil temprano y el desarrollo económico. Y él estableció pues una curva, la famosa curva de Heckman, que ustedes pueden ver en la gráfica, en el que si uno invierte más tempranamente, es decir, en los más pequeñitos, el impacto luego en la sociedad va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a ahorrarnos mucho en carga de morbilidad, es decir, en carga de enfermedad. Ya no, vamos a tener adultos menos enfermos, o que se enferman menos, o que desarrollan menos enfermedades crónicas. Vamos a tener adultos más competentes, es decir, que se han educado, que responden mejor a la sociedad, que pueden aportar más, que pueden desarrollarse más, que pueden, digamos, cuidar de sus familias y de ellos mismos de manera más autónoma. Entonces, ya esto está demostrado, inclusive científicamente, especialmente económicamente, ya se ha demostrado de que esto es así. Entonces, esa es una razón poderosa para que un gobierno no dude y no, digamos, pueda tener temor en generar presupuestos para las acciones que se requieren en atender servicios públicos para niños menores de 5 años. En resumen, el desarrollo infantil temprano es una prioridad de política pública. Nosotros desde el MIDIS ya lo hemos establecido así dentro de nuestro objetivo prioritario número 1 y número 5, pero lo hacemos porque reconocemos que el desarrollo infantil temprano es un derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña ya lo han reconocido en el año 89, también porque existe una mayor plasticidad neuronal, como lo hemos explicado, también porque es una oportunidad socialmente rentable. Cada dólar que uno invierte en la primera infancia se recupera enormemente. Vamos a reducir brechas, estamos reduciendo desigualdades, y porque es una etapa en la cual si no cuidamos de estos niños, van a ser niños, jóvenes y adultos que van a tener enfermedades crónicas y van a tener problemas en la educación escolar. Hay estudios, por ejemplo, que sostienen que esto inclusive no acaba con, o que no termina o no se circunscribe solamente al niño menor de 5 años. En realidad, eso tiene que ver inclusive desde la gestación. Inclusive hay evidencia científica que sostiene que esto va inclusive desde la etapa en la que la mamá se desarrolló también cuando era niña, y hay otros estudios que hablan inclusive desde las abuelas, que mencionan que ya no es necesario, o sea, no solamente es necesario tener una madre bien alimentada, bien nutrida y bien educada, sino también se habla inclusive hasta de las abuelas, que todo lo que se haga con las abuelas, eso va a tener un impacto 2 o 3 generaciones después. Por eso es que esta variable tiempo es muy importante para un país cuando hablamos de inversión en la primera infancia. Les presento los 7 resultados que buscamos dentro del desarrollo infantil temprano y que ahora en el Perú se están midiendo a nivel nacional, y que ustedes deben recordar porque esto va a reflejar de alguna manera cuál es la radiografía de una sociedad en relación al cuidado de sus niños pequeños. Y estos 7 resultados están justamente relacionados con todas las dimensiones de su desarrollo. El resultado 1 es el resultado denominado nacimiento saludable, que tiene que ver, por ejemplo, con que si el niño alcanzó la edad gestacional adecuada, es decir, si nació posterior a las 37 semanas de vida, si tuvo un buen peso, ¿no? O si el niño de repente, digamos, tuvo alguna alteración de repente, ¿no? Si el niño de repente nació macrosómico, ¿no? Puede haber nacido con el peso superior, digamos, ¿no? A los 3,5 kilos. Y todo esto va a afectar, sin duda, el desarrollo también físico del niño. El resultado 2 tiene que ver, por ejemplo, con el apego seguro, que el apego seguro es esta interacción adecuada entre los padres y los niños, entre su entorno, que tiene que ser positivo, ¿no? Porque si no, este apego seguro pues, también es precursor para una serie de comportamientos más, digamos, más adelante en la vida adulta, ¿no? El resultado 3, que también es importante, que siempre se ha repetido y creo que la mayoría de, digamos, eh, gobiernos locales, autoridades o gente que está vinculada a la infancia lo reconoce, que es el estado nutricional y de salud,
que es, por ejemplo, verificar el peso, la talla, el tamizaje de hemoglobina. Todo esto es importante, pero no es lo único, ¿no? O sea, debemos, cuando veamos al niño, no solamente mirar su peso y su talla, también tenemos que mirar el lado afectivo, el lado de su nacimiento y algunas otras dimensiones, como por ejemplo el resultado 4, que tiene que ver con la marcha estable y la marcha autónoma, el resultado 5, que tiene que ver con la comunicación efectiva, la comunicación verbal efectiva, que es tan importante para su desarrollo, el resultado 6, que tiene que ver con la regulación de emociones y comportamientos, y el resultado 7, que tiene que ver con la función simbólica. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la pantalla es una radiografía del año 2021. No voy a centrarme a detallar cada uno de los porcentajes porque eso va a ser materia de una siguiente conferencia, pero yo solo quiero que piensen ustedes en todos aquellos indicadores que probablemente no estamos logrando como país y que nos compromete a nosotros desde el nivel en el que estemos trabajando, ya sea en el nivel local, el nivel regional o el nivel nacional, para favorecer el acceso a los servicios públicos de los niños y las niñas. Vean ustedes con esta fotografía qué es lo que nos falta trabajar como país. Y allí tenemos que centrar todo nuestro accionar del aparato estatal, de la gestión pública, para lograr los objetivos que queremos. Entonces, necesitamos seguir posicionando este tema, necesitamos fortalecer la mirada hacia un niño y niña buscando su integralidad, como les decía, no solamente el peso y la talla, que es importante, sino buscando los 7 resultados del DIP. Queremos pasar de un enfoque de un niño que solamente, en los que se veía solamente el peso y la talla, a pasar a un niño en el que se ve todo su desarrollo cerebral, con su desarrollo afectivo, con su vinculación en lo comunicacional, en lo psíquico, en lo cognitivo. Todo eso hay que ver. Necesitamos que los diferentes niveles de gobierno se articulen entre sí, que los sectores se articulen para que los niños reciban lo que tienen que recibir a su edad, y tenemos que ir midiendo estos resultados, estos avances, porque para ver cómo estamos trabajando, para ver si tenemos resultados. Y finalmente, todos debemos recordar que como país tenemos una sola visión de nuestros niñas y niñas, ¿no? Que es que los niños y niñas en el Perú estén con buen estado de salud y nutrición, con un pensamiento crítico, que comunicacionalmente sean efectivos y con iniciativa, que sean emocionalmente seguros de sí, socialmente competentes y autónomos, que ejerzan plenamente sus derechos, que vivan una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y respetando sus particularidades. Eso es lo que buscamos si ponemos en primer lugar el desarrollo infantil temprano. Yo les agradezco por la oportunidad de haberme escuchado y estoy atento a las consultas o preguntas que quisieran formularme. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por una exposición tan explicativa sobre el desarrollo infantil temprano. Además, antes de pasar a las preguntas, saludamos a las más de 400 personas que están siguiendo esta conferencia a través de la plataforma Zoom y de la plataforma Facebook. Agradecemos también a todos los servidores, los gobiernos locales que se han unido y que vienen saludándonos. Antes de proceder a las preguntas, algunos temas para poder absorber que han salido en el chat. El primero es que ya no es necesario escribir los correos electrónicos ni la lista de asistencia. Al momento que ustedes se han registrado en la conferencia, en el enlace del Zoom, ya nosotros hemos podido captar todos esos datos, ¿no? Que después serán contabilizados para la emisión de la constancia de participación, de acuerdo a los requisitos que ya hemos mencionado, ¿no? Asistir al ciclo de las 10 conferencias y por lo menos estar 30 minutos conectado. Respecto al material, el video la grabación del Zoom y la presentación, nosotros la vamos a estar colocando en la plataforma Comunidad Midis. En ese sentido, a todos los que han asistido, les vamos a enviar un correo electrónico con el enlace para que puedan ustedes descargar plenamente estas presentaciones que van a estar a su disposición y de manera pública las 24 horas del día. Bien, entonces, Arturo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta que hemos podido recoger es la siguiente.
Como autoridad, ¿qué acciones debo realizar con el sector salud para dar atención a la primera infancia? Muchas gracias por la pregunta. Hay varias acciones, muchas. Si podríamos listarlas, probablemente nos quedaría corto este espacio. Sin embargo, una de las primeras acciones que nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos promoviendo justamente es la articulación intergubernamental e intersectorial. Tenemos nosotros espacios que estamos conformando, denominados instancias de articulación local, ¿no? Las famosas YAL, en los que participa el sector salud con sus representantes. Y esto lo hacen a nivel local, es decir, a nivel de todos los distritos, y a nivel regional, es decir, a nivel, por ejemplo, de la DIRESA. En estos espacios de articulación, los sectores, en este caso el Ministerio de Salud, el MIDIS y cualquier otro que se quiera vincular, expone justamente sus demandas en temas de atención a la primera infancia. Por ejemplo, si son acceso a servicios de salud que no se están brindando, en estos espacios se les hace el seguimiento para que se puedan, digamos, resolver algunos nudos críticos que se presentan. Esa es una de las acciones que promovemos. Otra de las acciones que nosotros promovemos justamente es la coordinación con el propio sector salud para la entrega de los paquetes priorizados. Actualmente a través del MIDIS estamos promoviendo una estrategia denominada la Estrategia de Gestión Territorial Primero en la Infancia, que tiene dos paquetes que tienen que ver justamente con la entrega de los servicios de salud. El paquete 1 que tiene que ver con la entrega de servicios a la gestante y el paquete 2 que tiene que ver con la entrega de los servicios a los niños menores de 2 años. Ahí está, por ejemplo, su vacuna, su control de CRET, su inmunización, su tamizaje de hemoglobina y suplementación con hierro, el acceso al DNI y el tema del acompañamiento familiar. Son los servicios que estamos priorizando dentro de estos dos paquetes. Entonces, esas son algunas de las medidas que podríamos priorizar si somos autoridades en el nivel local. Bien, tenemos otra pregunta, es ¿cómo hacer para que los gobiernos locales prioricen de manera obligatoria el trabajo en la primera infancia? O es decir, ¿cómo los gobiernos locales de manera obligatoria pueden involucrarse en este tema? Esta pregunta tiene que ver con la anterior. En realidad, los gobiernos locales ya tienen herramientas que los comprometen. No voy a decir que los obligan, sino que los comprometen con el trabajo a favor de la primera infancia. Ellos disponen de partidas presupuestales que tienen que ver justamente con la entrega de servicios directos. Y nosotros, como MIDIS, a través del sello municipal y a través del Fondo de Estímulo al Desempeño, acompañamos tanto a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales justamente para que puedan hacer buen uso de esos recursos y para que los puedan orientar a servicios públicos vinculados a la primera infancia. Eso es en primer lugar. Otras acciones vinculadas para priorizar a la primera infancia es que el gobierno local o el gobierno regional adopte una política vinculada a visibilizar el tema. Es decir, hay algunos gobiernos regionales, como por ejemplo el gobierno del Cusco, el gobierno regional del Cusco, que implementó un sello municipal exclusivamente para la primera infancia, llamado el sello Tincuy, por ejemplo. Hay otras iniciativas regionales que también han sido orientados a establecer políticas públicas regionales que tienen un carácter directo con la primera infancia. Entonces, estas son algunas medidas que pueden ser efectivas para poder priorizar el tema a nivel regional o a nivel local. Ya, otra pregunta que nos formulan es, ¿qué medidas se debe tomar cuando se ve que una estrategia no está funcionando al intervenir en niños menores de 3 años? Me imagino que se refiere a los resultados, ¿no? Si los resultados no están funcionando en los niños que ya tienen 3 años. Así es. Toda política pública exige el seguimiento y la evaluación de su intervención. Es decir, puede ser seguimiento en el diseño, en la implementación o posteriormente a la implementación. Todas las políticas públicas tienen que generar información, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el MIDI y en realidad desde cualquier sector del Estado se genera, por ejemplo, información respecto al seguimiento de la implementación de una determinada intervención, de un determinado programa, de un determinado proyecto o de una determinada estrategia, ¿no? Con esa información nosotros podemos medir
cómo va el avance de la implementación y ver si los resultados que nosotros o las metas que nos estamos nosotros colocando están, digamos, siendo cumplidas. Y en caso esto no suceda, lo que nosotros podemos hacer, como ocurre en la gestión pública, es justamente hacer algunos ajustes dependiendo de la naturaleza del problema, em, ajustes en el diseño o en el proceso operativo de la implementación. Y eso se hace, digamos, de manera permanente. Todos los sectores estamos obligados a hacer eso, porque es parte, digamos, de la planificación y la gestión de los recursos públicos, porque nosotros damos cuenta de lo que se hace también con el presupuesto. Entonces, es importante la medición para ver cómo vamos. Yo les hablaba en la presentación de que existe actualmente una medición llamada el módulo DIT ENDES, que justamente visibiliza cuáles son los resultados en términos de los 7 resultados priorizados para el desarrollo infantil temprano, ¿no? Otra pregunta, ¿qué incidencia puede hacer el gobierno local para mejorar los registros estadísticos en torno al desarrollo infantil temprano? Probablemente la pregunta se refiere a cómo el gobierno puede registrar, ¿no?, sus avances en el tema de los 7 resultados del DIT. El tema del registro, y sobre todo a nivel local, es muy importante, porque justamente se ha identificado que todavía existen debilidades para el seguimiento nominal de los niños y niñas menores de 1 año y de 2 años, ¿no? Y es importante que el gobierno local no solamente participe de las evaluaciones o de las encuestas de medición para ver cómo va el desarrollo infantil temprano, sino es importante que el gobierno local actualice la información de la que dispone para poder justamente asegurar que los niños reciban sus paquetes priorizados. Por ejemplo, uno de ellos es el padrón nominal. El padrón nominal, que es una herramienta clave en la gestión territorial, sirve justamente para asegurar la entrega de servicios. Con un padrón nominal, por ejemplo, actualizado, yo podría saber cuántos niños recibieron su vacuna de neumococo, cuántos no lo recibieron, cuántos niños, por ejemplo, tienen pendiente su vacuna de sarampión, papera, su rubiola, cuántos niños, por ejemplo, no han recibido su suplementación con sulfato ferroso, y así, una serie de servicios que se pueden detectar a partir de la información del nivel local. Entonces, es importante que los gobiernos locales se comprometan, en este caso con el sector salud, con el Ministerio de Salud, para actualizar su información y de esta manera podamos ayudar, ¿no?, desde el rol que les corresponde a ellos en esta cruzada, por decirlo así, a favor de los servicios que debe recibir todo niño y niña menor de 5 años. Bien, y tenemos una última pregunta eh, que nos han formulado y es la siguiente. ¿Qué actividades se deben para el desarrollo cerebral de las niñas y niños de 5 años? ¿Me podrías repetir la pregunta? Se entrecortó, Sí, Gianfranco. ¿qué actividades se deben de priorizar para un adecuado desarrollo cerebral de las niñas y niños menores de 5 años? Bueno, las actividades son todas aquellas vinculadas a a todas las dimensiones del desarrollo infantil temprano, ¿no? Yo les había mencionado que hay 7 resultados que se han priorizado, pero cada uno de estos resultados digamos, se desagregan o se obtienen a través de la entrega de algunos servicios públicos que tienen que ver con la entrega también de algunos productos. Eh, pero digamos que en resumen, todos los servicios que tiene que recibir un niño, por ejemplo, están vinculados a su desarrollo físico, a su desarrollo nutricional, a su desarrollo emocional, socioafectivo y educativo, por ejemplo. Y eso se logra, por ejemplo, con la entrega, si hablamos de desarrollo físico, de la alimentación adecuada, porque una base importante para el desarrollo cerebral es la nutrición adecuada. No solamente la nutrición, o sea, cuando hablamos de desarrollo cerebral, para que haya, por ejemplo, una neurogénesis adecuada, es decir, para que se generen las neuronas y en este caso las células gliales, que son estas más potentes, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es una lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. Si se asegura, por ejemplo, que la lactancia materna exclusiva se brinde de manera adecuada, entonces ahí ya tenemos asegurado gran porcentaje del desarrollo del niño menor de 1 año, por ejemplo.
Pero a esa lactancia materna tenemos que complementarle con la alimentación complementaria, pero no es una alimentación complementaria, digamos, típica, tiene que ser una alimentación complementaria adecuada también. Y para eso tenemos que educar a la madre, educar a la familia, porque, digamos, en la crianza del niño no solamente participa la mamá, sino participamos todos los miembros de la familia. Y así, ¿no? En la dimensión, digamos, física, son varios aspectos que se ven involucrados para poder asegurar el desarrollo cerebral adecuado. También, por ejemplo, la suplementación con hierro, que es tan importante, pero es importante sobre todo recibir el hierro, pero aún más importante recibirlo en forma oportuna. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha establecido que tiene que recibirlo en el cuarto y quinto mes de manera preventiva, porque si lo recibe después, vienen los problemas. Y ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que recibirlo, por ejemplo, el cuarto mes? Es justamente porque las reservas de hierro que tiene el niño después del parto, ustedes saben que cuando la mujer da a luz hay un cordón umbilical y por ahí también se escapa una pequeña transfusión de sangre, porque hay un pase de sangre de la mamá al niño. Esa transfusión pequeñita de sangre le dura pues los 3 o 4 primeros meses de vida. Entonces al cuarto mes ya se le acabó. Tenemos que asegurar que el niño no tenga anemia dándole su suplemento con hierro. Para que el niño no se enferme, tenemos que darle su vacuna, neumococo y rotavirus, pero hay otras vacunas. Hay más de 20 vacunas que recibe el niño en el menor de un año. Si hacemos todo eso, no solamente tenemos un niño que no se enferma, un niño que crece bien, sino estamos asegurando que su cerebro se desarrolle bien. Y si a eso le sumamos el afecto, abrazar al niño, decirle que uno lo ama, que lo quiere, generar políticas de ternura como manda la UNICEF ahora, ¿no? Con sus políticas de crianza con ternura, y tenemos que establecerlo como política pública también, o sea, que tenemos que tener eh, una crianza, una cultura de crianza más amorosa y más afectiva con los hijos. Eso es muy importante. Todos los estudios científicos han demostrado que cuando un niño crece en un hogar con afecto, su cerebro se desarrolla mucho mejor. Es como el sellador. Cuando uno vincula todo el desarrollo físico, el desarrollo de salud con el tema afectivo, ese es un sellador potente y logra que el niño sea un adulto competente y un adulto resiliente, que es lo que queremos. Bien, muchas gracias Arturo por tu participación y disertación en esta primera conferencia de este ciclo que va a ser desde febrero hasta el mes de abril. Y también agradecemos a los participantes su asistencia a esta conferencia.